¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que han tocado fondo parecen desarrollar una fuerza interior que otros nunca alcanzan? Carl Jung dejó una frase que todavía hoy estremece a psicólogos y pensadores de todo el mundo. El árbol que alcanza el cielo debe tener raíces que desciendan hasta el infierno. Esta idea no es poética ni simbólica sin más. Es una descripción cruda de cómo funciona la transformación humana en sus niveles más profundos. Jung comprendió que el crecimiento real no nace de la comodidad, sino del descenso consciente a nuestras propias sombras. Cuanto más profundo caes, más alto puedes elevarte, porque solo quien ha enfrentado el dolor, el miedo y la confusión desarrolla una base sólida sobre la cual construir algo auténtico. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que evitarlo a toda costa debilita el alma. Cuando una persona atraviesa una crisis profunda, todo lo que creía ser comienza a derrumbarse. Viejas identidades, falsas seguridades y máscaras cuidadosamente construidas se desintegran. Desde afuera, esto puede parecer una destrucción total, pero desde la psicología junguiana es el inicio de un proceso de reconstrucción mucho más poderoso y verdadero. Este descenso al infierno interior obliga a mirar de frente aquello que normalmente se reprime: heridas no sanadas, miedos antiguos, rabia contenida y deseos negados. Jung sostenía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Por eso, enfrentar la oscuridad no te destruye, te libera de ser controlado por ella. Las personas que han caído profundamente desarrollan una percepción distinta de la vida. Ya no se dejan engañar tan fácilmente por apariencias, promesas vacías o vínculos superficiales. Han visto lo peor de sí mismas y del mundo, y esa experiencia les otorga una lucidez que no se aprende en libros ni discursos motivacionales. Elevarse después de una caída profunda no significa volver a ser quien eras antes. Significa convertirte en alguien más íntegro, más consciente y más firme. La altura a la que puedes llegar está directamente relacionada con la profundidad de las raíces que te atreviste a desarrollar en la oscuridad. Sin raíces profundas, cualquier éxito es frágil. Jung entendía que este proceso es inevitable para quien aspira a una vida auténtica. No hay verdadera madurez psicológica sin confrontación interna. La luz que no ha conocido la sombra es superficial, y la fortaleza que no ha sido probada se quiebra con facilidad ante la adversidad. Por eso, si hoy estás atravesando un momento oscuro, no lo veas solo como una caída. Puede ser el punto exacto en el que tus raíces se están extendiendo hacia lo más profundo. Y cuanto más honestamente atravieses ese proceso, más alto, más libre y más consciente será el ser humano en el que estás a punto de convertirte. Pero esto es lo que Jung nunca advirtió del todo a las personas. Cuando alguien que ha estado en el infierno regresa, no vuelve siendo el mismo, vuelve convertido en algo que el mundo nunca había visto en él antes. Y esa transformación aterra a todos los que solo conocieron su versión herida. Si has pasado años siendo quien absorbía el dolor de todos, quien guardaba silencio cuando debería haber gritado, quien se doblaba hasta casi romperse, entonces este mensaje es para ti, porque lo que viene ahora en tu vida no es solo sanación, es un terremoto psicológico. Las personas que te hirieron, aquellas que confundieron tu silencio con rendición, están a punto de experimentar algo que Jung documentó, pero de lo que pocos hablan: el regreso de la sombra integrada. Y cuando esa sombra regresa con conciencia, ya no pide permiso. Hoy voy a mostrarte exactamente por qué tu regreso será lo más aterrador que ciertas personas jamás presencien. No porque busques venganza, sino porque te volverás completamente inaccesible a las tácticas que antes te destruían. Permíteme preguntarte algo que Jung preguntaría. ¿Qué sucede cuando la persona que todos usaban como basurero emocional decide que ya no va a absorber más y empieza a reflejar? El mundo está lleno de personas que vieron tu bondad y la confundieron con estupidez. Te vieron llorar y pensaron que te habían quebrado. Te vieron retirarte en silencio y asumieron que habían ganado. Cada persona tóxica, cada manipulador, cada vampiro energético en tu vida cometió el mismo error fatal. Pensaron que tu herida era tu identidad. Creyeron que la versión herida de ti era la versión real. No tenían idea de que estaban observando una oruga y llamándola débil solo porque aún no podía volar. Jung pasó décadas estudiando exactamente este patrón.
Documentó caso tras caso de personas que atravesaron lo que él llamó la noche oscura del alma, un colapso psicológico completo que desde fuera parecía destrucción, pero que en realidad era reconstrucción. Y esto es lo que descubrió y que lo cambia todo. Las personas que caen más bajo suelen elevarse más alto, pero no de la manera que nadie espera. No regresan suaves y complacientes, regresan precisas e inamovibles. Piensa en cada persona que te hirió durante tu punto más bajo. El amigo que te abandonó cuando necesitabas apoyo, el familiar que te pateó cuando estabas en el suelo, la pareja que te traicionó cuando estabas vulnerable. Cada uno de ellos hizo la misma suposición. Pensaron que tu capacidad de sentir profundamente era una debilidad. Pensaron que tu empatía era un defecto. Pensaron que tu silencio significaba que habías aceptado la derrota, pero esto es lo que Jung comprendió y que ellos nunca entenderán. El silencio no siempre es sumisión. A veces el silencio es observación. A veces el retiro no es derrota, es preparación. Mientras ellos celebraban lo que creían que era tu destrucción, tú estabas en lo que Jung llamó el período de incubación. Estabas en el capullo, y confundieron tu transformación con tu muerte. El término psicológico para lo que atravesaste es el viaje nocturno por el mar. Jung lo tomó de la mitología antigua. El héroe estragado por la ballena desciende a la oscuridad y emerge transformado, pero la mayoría de las personas pasa por alto el detalle crucial de este viaje. El héroe no regresa para hacer las paces con la ballena. El héroe regresa como alguien a quien la ballena nunca podrá volver a tragar. Ese eres tú ahora. Ya no eres la misma persona que fue herida. Eres la versión de ti que no puede ser herida de la misma manera dos veces. Aquí es donde se vuelve interesante desde el punto de vista psicológico. Mientras guardabas silencio, mientras sanabas, mientras todos pensaban que estabas roto, algo estaba ocurriendo en tu inconsciente, que Jung llamó integración de la sombra. Tu sombra no es maldad. Tu sombra es cada parte de ti que te enseñaron a reprimir. Tu ira, tus límites, tu capacidad de decir no, tu habilidad para alejarte sin explicaciones, tu disposición a dejar que las personas enfrenten las consecuencias de cómo te trataron. Durante años, quizás décadas, mantuviste esa sombra encerrada porque te enseñaron que las buenas personas no se enojan, no ponen límites firmes, no cortan relaciones, no dejan de preocuparse. Te enseñaron que tu valor provenía de cuánto podías tolerar, así que lo toleraste todo. Absorbiste la disfunción de todos. Te hiciste más pequeño para que otros pudieran sentirse más grandes. Cargaste con el equipaje emocional de todos, mientras ellos te criticaban por avanzar demasiado lento bajo ese peso. Pero algo sucedió durante tu período más oscuro. Conociste a tu sombra y en lugar de temerle, en lugar de volver a empujarla hacia abajo, hiciste algo que lo cambia todo. La integraste. Miraste tu ira y dijiste, no eres mi enemiga, eres mi protección. Miraste tus límites y dijiste, no eres crueldad, eres necesidad. Miraste tu capacidad de cortar personas de tu vida y dijiste, no eres frialdad, eres sabiduría. Jung llamó a esta integración individuación. Convertirse en un ser completo aceptando todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que la sociedad te dijo que debías esconder. Y esto es lo que hace que este proceso sea tan poderoso y tan aterrador para ciertas personas. Una vez que integras tu sombra, te vuelves psicológicamente completo. Ya no operas solo desde tu lado luminoso. Los empáticos no están rotos, son alquimistas en proceso. Ya no intentas ser lo suficientemente bueno para personas que nunca te valorarán. Óperas desde tu ser completo. Luz y oscuridad, suavidad y firmeza, amabilidad e inamovilidad. La versión de ti que está regresando no intenta demostrar nada, y eso es lo que la hace tan poderosa. El antiguo tú habría escrito párrafos explicándose. El nuevo tú no explica. El antiguo tú se disculpaba por cosas que no había hecho mal. El nuevo tú no se disculpa por existir. El antiguo tú necesitaba que los demás entendieran su perspectiva. El nuevo tú
no necesita la comprensión ni la aprobación de nadie, y esta es precisamente la razón por la que tu regreso aterrorizará a todos los que solo conocieron tu versión herida. Construyeron toda su relación contigo sobre tu disposición a encogerte. Se acostumbraron a una versión tuya que absorbía su toxicidad sin reflejarla. Usaron tu empatía como arma, explotaron tu perdón, confundieron tu paciencia con permiso para tratarte como quisieran. Pero ahora, cuando te miran, algo es diferente. No pueden nombrarlo con precisión, pero lo sienten. Ya no reaccionas, y eso los inquieta porque contaban con tus reacciones. Ya no te explicas, y eso los frustra porque contaban con que te defendieras mientras ellos atacaban. Ya no persigues su aprobación, y eso los aterra porque tu necesidad de aprobación era su poder sobre ti. Jung documentó este fenómeno ampliamente. Observó que cuando alguien se individúa, cuando se vuelve psicológicamente completo, emite una energía diferente. No es agresiva, no es cruel, es sólida, inamovible. Ya no hay grietas por donde pueda colarse la manipulación. Ya no hay botones que presionar porque los desconectaste todos. Y para las personas que solo sabían relacionarse contigo a través del control, la culpa y la manipulación, esta nueva versión de ti se siente como un extraño que no pueden controlar, y eso es lo que los aterra. Permíteme decirte exactamente qué están experimentando cuando ven al nuevo tú. Incluso si no pueden expresarlo con palabras, están experimentando lo que Jung llamó el efecto espejo. Durante años absorbiste su toxicidad. Eras como una esponja empapándose de su mal comportamiento. Sus proyecciones, su disfunción, podían ser crueles contigo, y tú volvías preguntándote qué habías hecho mal. Podían traicionarte, y tú los perdonabas antes incluso de que se disculparan. Podían ignorar tus necesidades, y tú te convencías de que tus necesidades no eran importantes. Pero cuando integraste tu sombra, cuando te volviste completo, dejaste de ser una esponja, te convertiste en un espejo. Ahora, cuando proyectan su toxicidad sobre ti, no se absorbe, se refleja. Cuando intentan manipularte, ven su intento de manipulación claramente reflejado en tu calma negativa a participar. Cuando intentan culparte, ven sus propias tácticas de culpa expuestas en tu silencio. Cuando intentan gaslighting, ven sus propias mentiras reveladas en tu negativa a dudar de ti mismo. Esto es psicológicamente devastador para ellos porque la mayoría de los manipuladores opera desde la inconsciencia. No piensan en lo que hacen, simplemente lo hacen de forma automática. Pero cuando te conviertes en un espejo, los obligas a ver su propio comportamiento con claridad, y la mayoría no puede soportar lo que ve, así que hacen exactamente lo que Jung predijo. Escalan. Intentan con más fuerza recuperar al antiguo tú, te bombardean con amor, te hacen sentir culpa, se hacen las víctimas, intentan activar tu empatía fingiendo estar heridos por tu cambio. Pero esto es lo que Jung comprendió y que tú necesitas comprender ahora. Su escalada no es porque te extrañen, es porque extrañan tener poder sobre ti. No extrañan la relación, extrañan la dinámica en la que estabas por debajo de ellos. No extrañan tu presencia, extrañan tu tolerancia a su ausencia. No te extrañan a ti, extrañan quién estabas dispuesto a ser por ellos. Y aquí es donde tu regreso se vuelve verdaderamente aterrador para ellos. Porque el antiguo tú habría visto su escalada y pensado, tal vez estoy siendo demasiado duro, tal vez debería darles otra oportunidad, tal vez yo soy el problema. El antiguo tú se habría convencido de que poner límites era cruel, pero el nuevo tú, el tú individuado, ve su escalada exactamente por lo que es, una táctica de manipulación. Y no reaccionas, no participas, no explicas por qué has terminado. Simplemente has terminado. Jung escribió extensamente sobre lo que llamó participación mística, el vínculo psicológico inconsciente entre las personas. En relaciones sanas, este vínculo es mutuo y respetuoso, pero en relaciones tóxicas se vuelve parasitario. Una persona se alimenta de la energía, la validación o el trabajo emocional de la otra, y durante años, tú fuiste quien era drenado. Pero cuando integraste tu sombra, cuando te volviste completo,
Cortaste ese vínculo parasitario. Cortaste el cordón energético. Y ahora ellos están experimentando abstinencia. Eso es lo que estás viendo cuando de repente regresan a tu vida actuando confundidos por tu cambio. Eso es lo que ocurre cuando dicen cosas como «has cambiado», con decepción en la voz, como si les debieras la versión herida para siempre. Eso es lo que impulsa sus intentos desesperados por provocarte, por obtener cualquier reacción, incluso negativa, porque cualquier reacción significa que aún tienen acceso a tu energía, pero ya no les das acceso, y esa pérdida de suministro es lo que los aterra. La ironía que Jung habría apreciado es esta. Ellos crearon la versión de ti que ahora los aterra. Cada vez que te hirieron y guardaste silencio, no estabas siendo débil, los estabas estudiando. Cada vez que te traicionaron y absorbiste el dolor, no estabas siendo ingenuo, estabas aprendiendo exactamente quiénes eran. Cada vez que empujaron tus límites y no respondiste, no estabas siendo un felpudo, estabas reuniendo datos sobre su carácter. Y ahora tienes un perfil psicológico completo de exactamente quiénes son. Y ese conocimiento es un poder que jamás podrán quitarte. Conoces sus patrones, conoces sus tácticas, conoces las palabras que usan para manipular, conoces las vulnerabilidades que explotan, sabes cómo operan, y ellos saben que tú lo sabes. Eso es lo que crea el terror en sus ojos cuando te ven ahora. No es que vayas a exponerlos, es que podrías hacerlo. No es que vayas a vengarte, es que no lo necesitas. Tu indiferencia es más poderosa que cualquier venganza. Jung tenía un término para lo que estás experimentando ahora en antiodromía. Significa la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto. La persona más generosa se vuelve selectiva con dónde fluye su energía. La persona más perdonadora se vuelve discerniente sobre quién merece perdón. La persona más comprensiva se vuelve clara sobre qué comportamientos se niega a justificar. La persona más complaciente se vuelve inamovible con sus límites. Esto no es amargura, no es frialdad ni crueldad, es evolución psicológica. Es lo que ocurre cuando alguien deja de abandonarse a sí mismo para mantener relaciones con personas que lo abandonaron primero. Es lo que sucede cuando la empatía se integra con la sabiduría. Es lo que sucede cuando la bondad se une a los límites. Es lo que sucede cuando comprendes que, a veces, lo más espiritual que puedes hacer es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de cómo tratan a los demás. Ahora hablemos de lo que ocurre cuando una de estas personas, alguien que conoció tu versión herida, intenta poner a prueba al nuevo tú. No pueden evitarlo. Su mente inconsciente necesita verificar si la antigua dinámica aún existe. Así que intentarán algo. Quizás te envíen un mensaje fingiendo que nada pasó. Quizás aparezcan en un lugar donde saben que estarás. Quizás usen culpa, drama o manipulación para activar tu empatía. Y aquí es donde todo lo que Jung enseñó sobre la individuación se confirma. El antiguo tú habría sentido ese tirón familiar, la obligación de responder, de explicar, de arreglar, de hacer las paces. Tu corazón se habría acelerado, tu mente habría empezado a ensayar respuestas. Te habrías sentido culpable por tener límites. Pero el nuevo tú, el tú individuado, no siente nada, ni ira, ni tristeza, ni siquiera satisfacción, solo nada. Una nada tranquila, clara, absolutamente inamovible. Esto es lo que Jung llamó estar centrado en el sí mismo. Ya no reaccionas a sus intentos de manipulación porque ya no estás invertido en mantener la imagen que tienen de ti. Ya no te explicas porque ya no buscas su comprensión. Ya no te defiendes porque ya no estás siendo juzgado en su tribunal. Te has retirado de la dinámica tan completamente que sus intentos de involucrarte simplemente se disuelven en el vacío. Y cuando lo ven, cuando se dan cuenta de que realmente, genuinamente has terminado, ahí es cuando el terror se instala en ellos. Porque las personas tóxicas operan bajo un principio psicológico específico. Creen que todos funcionan como ellos. Creen que tu bondad era estratégica, que tu empatía era manipuladora, que tu perdón era debilidad. Proyectan su propia psicología sobre ti, así que cuando los cortas, asumen que estás jugando un juego. Creen que intentas manipularlos para que te persigan.
Creen que estás esperando una disculpa para tener poder sobre ellos. Pero no estás jugando ningún juego, no estás esperando nada, simplemente has terminado. Y esa realidad que genuinamente ya no te importa es incomprensible para ellos. Revisan tus redes sociales, esperando alguna señal de que piensas en ellos. Preguntan a amigos en común esperando oír que estás mal sin ellos. Crean pequeñas situaciones esperando que reacciones, pero no lo haces, porque no estás pensando en ellos en absoluto. Estás ocupado convirtiéndote en la versión más elevada de ti mismo. Y ellos ya ni siquiera son una nota al pie en esa historia. Jung escribió que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en tu vida ahora. Estás desprendiéndote de cada identidad falsa que construiste para complacer a personas que nunca estuvieron satisfechas. Estás liberando cada vínculo traumático que mantuviste porque confundiste lealtad con autoabandono. Estás entrando en una versión de ti que existe independientemente de la aprobación o desaprobación de cualquiera. Y esa versión de ti completa, integrada, entera, es la que aterra a todos los que conocieron al tú herido. Porque el tú herido era controlable. El tú sanado es soberano. El tú herido necesitaba validación externa. El tú sanado genera validación internamente. Durante mucho tiempo, el tú herido vivió desde el miedo, creyendo que estar solo era una condena y que cualquier compañía, incluso la que dolía, era preferible al vacío. Ese estado psicológico no nace de la debilidad, sino de una herida profunda, la confusión entre amor y supervivencia emocional. El tú herido temía estar solo porque asociaba la soledad con abandono, rechazo y falta de valor. Había aprendido que su valía dependía de ser elegido, aprobado o necesitado por otros. En ese estado, la presencia ajena se volvía una muleta emocional y la ausencia se sentía como una amenaza existencial. No se trataba de amor, sino de apego nacido del miedo. El tú sanado, en cambio, comprende algo radicalmente distinto. Entiende que estar solo no es estar vacío, sino estar completo consigo mismo. La soledad deja de ser castigo y se transforma en espacio de claridad, de autoconocimiento y de reconstrucción interna. Ya no se tolera la disminución personal a cambio de compañía, porque la paz interior adquiere un valor superior a cualquier vínculo disfuncional. Del mismo modo, el tú herido creía que el amor significaba sacrificio constante. Pensaba que amar era ceder, callar, aguantar, adaptarse hasta desaparecer. Confundía entrega con autosacrificio y lealtad con autoabandono. Ese concepto de amor lo llevaba a justificar dinámicas injustas, a normalizar el dolor y a llamar compromiso a lo que en realidad era desgaste emocional. El tú sanado rompe esa ilusión con una verdad contundente. Comprende que el amor auténtico no exige la destrucción de uno mismo. El amor real no pide que te reduzcas, no te obliga a traicionarte ni te castiga por tener límites. El amor sano se sostiene en el respeto mutuo, en la reciprocidad y en la libertad de ser quien eres sin miedo a perder al otro. Desde esta nueva conciencia, el tú sanado ya no negocia su dignidad por afecto. Entiende que cualquier vínculo que requiera tu silenciamiento, tu culpa constante o tu agotamiento emocional no es amor, sino dependencia. Esta claridad no endurece el corazón, lo fortalece. Permite amar desde la elección consciente, no desde la necesidad desesperada. Aquí ocurre un cambio psicológico profundo. El miedo a la soledad se disuelve porque ya no se busca que otros llenen vacíos internos. La conexión nace desde la plenitud, no desde la carencia. Las relaciones dejan de ser refugios contra el miedo y se convierten en encuentros entre dos personas completas que deciden caminar juntas sin perderse a sí mismas. Esta es la verdadera sanación, cuando ya no temes estar solo y ya no confundes amor con sacrificio, cuando eliges vínculos que suman en lugar de vínculos que consumen, cuando comprendes que el respeto mutuo no es un ideal romántico, sino el mínimo indispensable para cualquier relación que merezca permanecer en tu vida. Este es tu regreso, y no se parece a lo que muchos imaginan cuando piensan en una vuelta triunfal. No hay gritos,
No hay exhibiciones, no hay necesidad de validación externa. Es un regreso silencioso pero contundente, nacido de una comprensión profunda de quién eres y de todo lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Es la calma que llega cuando el caos dejó de gobernarte. No es un regreso ruidoso porque ya no necesitas llamar la atención para sentirte visto. Durante mucho tiempo, quizás intentaste ser comprendido, explicado, justificado. Ahora sabes que la verdadera transformación no necesita aplausos. La seguridad interna se manifiesta en la serenidad, en la firmeza con la que ocupas tu lugar sin pedir permiso ni disculparte por existir. No es un regreso dramático porque el drama pertenece a la etapa en la que aún se vive desde la herida. Hoy no actúas desde el dolor, sino desde la integración. Lo que antes te desbordaba, ahora está contenido. Has aprendido que no todo conflicto merece tu energía y que la paz interior es un recurso demasiado valioso como para gastarlo en batallas que no conducen a nada. No es un regreso vengativo porque la venganza aún ata al pasado y tú ya no estás atado. Comprendiste que devolver daño no sana, solo prolonga el vínculo con aquello que te hirió. Tu poder no está en hacer pagar a otros, sino en retirarte con dignidad y seguir avanzando sin cargar rencor. Este regreso es absoluto porque no deja partes tuyas afuera. Ya no vuelves a medias, ya no te traicionas para encajar, ya no negocias tu esencia. Has recuperado cada fragmento que entregaste por miedo al abandono o por necesidad de aprobación. Ahora estás completo, y esa completitud se siente en cada decisión que tomas. Es completo porque ya no buscas cierre en quienes nunca fueron capaces de ofrecer honestidad. Entendiste que esperar respuestas de quien vive en la negación es una forma de seguir atrapado. El cierre verdadero ocurre dentro, cuando aceptas la realidad tal como fue y eliges no repetirla. Es final porque marca un límite claro entre quien fuiste y quien eres ahora. No vuelves para explicar, convencer o enseñar lecciones. Vuelves para habitar tu vida con coherencia, para cuidarte con la misma lealtad con la que antes cuidabas a otros. Este final no es un rechazo al pasado, es su integración consciente. Regresas a ti mismo y eso lo cambia todo. Cuando alguien vuelve a su centro, deja de mendigar amor, respeto o reconocimiento. Empieza a construir relaciones desde la elección y no desde la necesidad. Ese es el verdadero regreso, el momento en que te eliges sin culpa, sin ruido y sin marcha atrás. Y ese regreso a ti mismo requiere dejar atrás a ciertas personas de forma permanente. Lo más poderoso que Jung dijo sobre este proceso fue esto: no soy lo que me ocurrió, soy lo que elijo llegar a ser. Y tú has elegido convertirte en alguien que ya no permite ser un depósito de la disfunción ajena. Has elegido convertirte en alguien cuya paz no es negociable. Has elegido convertirte en alguien que entiende que las personas que no pueden celebrar tu crecimiento nunca estuvieron destinadas a estar en tu futuro. Así que cuando ahora te miren con confusión, con frustración, con ese miedo en los ojos que no saben nombrar, comprende lo que estás viendo. Estás presenciando el momento en que un manipulador se da cuenta de que su manipulación ya no funciona. Estás viendo el momento en que un narcisista se da cuenta de que su suministro se ha secado. Estás viendo el momento en que una persona tóxica se da cuenta de que la persona que daba por sentada se ha vuelto completamente inaccesible. Y esa inaccesibilidad, esa indiferencia, esa negativa calmada a involucrarse, es lo que los aterra, porque significa que han perdido algo que jamás recuperarán: el acceso a ti. Tu regreso no es sobre ellos, nunca lo fue. Tu regreso es sobre recuperar cada parte de ti que entregaste tratando de mantener relaciones con personas que no te cuidaban. Tu regreso es sobre entrar en el poder que siempre fue tuyo, pero que te enseñaron a reprimir. Tu regreso es elegirte a ti mismo con la misma lealtad feroz que una vez diste a personas que nunca te eligieron. Y si esa versión de ti los aterra, bien, que así sea. Su terror no es tu responsabilidad. Su incomodidad con tus límites no es tu problema. Su incapacidad para manipularte ya no es algo que debas arreglar. Has terminado de hacerte pequeño para que otros se sientan grandes. Has terminado de estar herido para que otros se sientan poderosos.
Has terminado de explicar, defender y reducirte. Jung pasó toda su vida estudiando la transformación humana y concluyó que el mayor logro psicológico es la individuación, convertirse en uno mismo de manera auténtica y completa. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. No te estás volviendo amargo, te estás volviendo delimitado, no te estás volviendo frío, te estás volviendo cuidadoso, no te estás volviendo cruel, te estás volviendo consciente. Así que para todos los que solo conocieron al tú herido, que se acomodaron a esa versión, que pensaron que duraría para siempre, tu regreso los aterrará profundamente. No porque te hayas convertido en alguien malo, sino porque te has convertido en alguien a quien jamás podrán manipular de nuevo. Y para las personas cuya relación contigo se basaba enteramente en tu disposición a tolerar el maltrato, tu negativa a tolerarlo, ahora se siente como el fin de su mundo. Y lo es. Es el fin del mundo donde tenían poder sobre ti, pero es el comienzo del mundo donde tú tienes poder sobre ti mismo. Si te reconoces en este camino, si eres esa persona que regresa diferente, comenta abajo: he terminado de explicarme, porque esa es la marca de la verdadera integración. El momento en que dejas de explicarte a personas que nunca quisieron entenderte es el momento en que te vuelves verdaderamente libre. Y recuerda, tu regreso no necesita testigos, solo necesita ser real. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima dimensión.